pues bienvenidos al conversatorio en este domingo otra vez. Tengo el gran honor de estar presentando a nuestros dos invitados, actores, directores y un par de locos teatristas, que es el querido Ale y la querida Julián. Y ahora estamos internacionalizados, porque Ale es de España y mi querida Julie de Brasil. Pues si nos presentan, más bien si se presentan ahorita antes de que ingrese directamente María y Julio. Julie, ahora sí que primero las damas, ¿nos hablas un poquito acerca de ti? Ok, bueno, hola a todos, hola a todas. Yo soy Juliana Espínola. Juliana, porque en Brasil la J se pronuncia como J, entonces Juliana. Soy de São Paulo, Brasil, y llevo como más o menos 7 años en México, entre México, Brasil, otras partes. Soy licenciada en Educación Artística con habilitación en Artes Escénicas por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y con intercambio en la UNAM, aquí en México. Eh, y pues yo empecé en el teatro musical, hice muchos años teatro musical, luego quise hacer otras cosas, me fui al método Stanislavski y luego me entré a la carrera que es enfocada para dar clases, la licenciatura. Y pues bueno, siempre he estado produciendo, actuando, ahora he estado dirigiendo más en esos tiempos. Y bueno, no sé qué más decir. Llevo pues, desde ya no sé cuántos años, pero tal vez casi 20 años en el teatro. Yo empecé muy chiquita y pues el teatro es mi vida. No sé qué haría si no existiera el teatro en mi vida. Y pues nada, creo que es un gran resumen de todo. Muchas gracias, Julie. Ale. Yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué os cuento? Pues bueno, pues yo soy el otro Alejandro Morales. Cuando llegué a este país, a los, qué sé yo, como a los 2 meses me enteré que había un señor, un actor, un compañero que tiene mi mismo nombre y mi mismo apellido. Así que ahora que me preguntaba esto de la aplicación esta, de cómo quiere ponerse, digo, no voy a poner Alejandro Morales porque ya hay otro Alejandro Morales que no soy yo. Entonces voy a poner Ale Morales y así pues me distingo del otro gran actor que hay con mi nombre por aquí, por México. Yo llegué hace 8 años a este país. Vine del Perú, antes estaba allá, y anteriormente soy de España, de Madrid. Soy actor y pues sí, pues un poco como comentaba la compañera Espínola, ando por aquí pues produciendo teatro, actuándolo, coordino un grupo de teatro de iniciación al teatro para actores y pues ya, pues poco más. Así en Muchas resumen, no sé, pregúntenme mejor. Pues ahora sí ya, Julio, Mare, los micrófonos son suyos. Bienvenido, Ale, bienvenida, Juliana. Qué interesante todo lo que nos están contando, pero seguramente va a haber cosas mucho más interesantes. Digo, no es que no sea interesante lo que nos están contando, ¿no? Pero seguramente va a haber muchas cosas muy interesantes durante esta plática. Yo soy Julio y soy de Veracruz. No soy tan internacional, pero acá estamos. Oye, México es internacional, ¿eh? Sí, bueno, sí representamos distintos sitios, ¿no? Ajá. Estamos en el sur, de repente, pues sí estamos pegaditos. Yo estoy en el sur del país y de verdad que es un gustazo escucharlos. Me encantó, a ver si se escucha mejor. Me encantó escucharlos, me encantó saber de dónde empezó también un poco este gusto por el teatro y cómo llegaron aquí. Y a mí me gustaría también saber, aprovechando que producen y que dirigen, cómo
¿cómo vieron las adaptaciones cuando empezaron su trayectoria en el teatro y cómo ven las adaptaciones ahorita? Las adaptaciones a teatro. ¿Hubo algún cambio en esa observación que tuvieron de las adaptaciones que existen? Y también, antes de todo, ya se me iba, pues explicar qué es una adaptación. No sé si por aquí Lafa o Julio, o alguno de ustedes nos quiera decir. Justamente esa era mi pregunta, ¿no? ¿Por qué se llama adaptación y no es, pues, puesta en escena o no sé? ¿Por qué adaptación? Sí. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién tú? ¿Lafa o quién? Creo que te No, Me toca. te acaban de Ahora aventar la hablo yo. bolita. Pues mira, así como en el diccionario, no sé cómo vendrá. Yo la acepción que esté recogida por el diccionario, no sé cuál será. Me imagino que adaptación es porque tendrás que hacer el lenguaje que previamente está establecido para, no sé de lo que estamos hablando. No sé si hablamos de una novela, no sé si hablamos de un cuento gráfico, no sé si hablamos de una película, no sé si hablamos de una tradición popular. El medio o la intención con la que se construyó esa historia inicialmente, me imagino que no es el medio final, y me imagino que la adaptación es ese camino, ese tránsito de cómo fue parida la idea a cómo termina siendo después presentada por los distintos medios. Digo, no sé. Ahí se lo dejo a Juliana, que me ayude un poco. Sí, voy a agarrarme de lo que empezaste, porque justo me quedé pensando en la palabra adaptación, ¿no? Como el significado y claro, en cada expresión artística o en cada lenguaje, pues será algo distinto, ¿no? Yo, hablando del teatro, de las artes escénicas, que es más mi medio, yo siento, como preguntaba Mare, cuál es la diferencia, ¿no? De cómo era antes, cuando empecé en el teatro y ahora. Yo siento que la adaptación es como una necesidad de hablar de ese tema de una manera distinta, ¿no? Entonces, se utilizan los temas o el enredo, no sé si existe esa palabra aquí, Sí. ¿no? Como el guión, la estructura, pero la manera con la que se cuenta es distinta, ¿no? O la manera con la que se presentan los personajes es distinta y creo que eso podría ser una adaptación. Yo siento que, o sea, como he visto el teatro desde que empecé y hasta ahora, también ha sido un recorrido como raro para mí porque la escuela de la que vengo de Brasil es una escuela muy de investigación, ¿no? De teatro de vanguardia, de teatro postdramático. Entonces, las puestas que yo estaba acostumbrada a ver allá eran adaptaciones muy radicales, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, si adaptábamos Shakespeare o si adaptábamos Chekhov, eran adaptaciones muy radicales, ¿no? Muy contemporáneas. Entonces veías a esos personajes muy clásicos, muy icónicos, de una manera muy contemporánea, ¿no? Y a veces hasta demasiado, ¿no? Que es donde quedamos preguntándonos hasta dónde podemos adaptar, ¿no? O sea, hay un límite también. Y cuando llego a México, veo un teatro que yo lo siento como más conectado con la estructura dramática, ¿no? Yo aquí las puestas que veía las sentía como con una fidelidad, ¿no? Más próxima al original, ¿no? Mucho más que en Brasil. Y entonces, bueno, esa cuestión para mí fue como raro, no fue como una cuestión de cronológica, pero tal vez cultural, ¿no?
Yo aquí digo, no sé, me tomo un poco ahí el papel de moderador y yo añadiría un matiz. Porque se oye mucho, o popularmente se oye mucho cuando vamos a lo mejor al cine, me escapo un poco incluso del código teatral, cuando vamos al cine y vemos estas películas que dicen, y han adaptado una novela, pero es que la película no es exactamente la novela, porque es que se han dejado por el camino al personaje este y es que no lo cuentan igual. Entonces, yo añadiría al tema de la adaptación tiene que ser fiel a la idea original, digo, porque agarrándome un poco al concepto este que decía Juliana de que ella en su código de adaptación era más loco, es tomarlo como una idea original y en base a esa idea original desarrollar otra historia o otro entendimiento de lo que pudo haber pasado. No sé. Sí. Y creo que también es importante, porque sí, hay algunas veces que a mí me rompe mucho cuando son demasiado vanguardistas y que a veces se pierde totalmente la historia de alguna obra que conocía y, ay, vamos a verle, y termino saliendo y, ¿qué carajo vi? Y no puedo Eso no decir, fue lo que me contaron. no puedo decir que fue mala o fue buena, pero sí me deja un punto medio extraño. Y pues, bueno, también estas adaptaciones de que ojalá que tuviéramos todos los que hacemos ahorita teatro, los tres que estamos aquí, tuviéramos siempre, no sé, 200,000, 300,000 pesos para estar haciendo teatro, puta, haríamos una maravilla y seríamos a lo mejor más apegados y tendría estos puntos, pero luego por esa falta, no sé, económica, tenemos que estarnos adaptando y quitando algunas partes sin que se llegue a truncar esa esencia de la que estaba hablando Alejandro. Ajá. Julio, creo Por eso que digo, yo lo abriría, digo, no sé muy bien qué es lo que opinen, pero el hecho de adaptar es ser fiel a la idea original o da pie a que tú puedas reinterpretar la historia. Que es muy padre el hecho de reinterpretar la historia, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues a lo mejor es muy diferente, o puede variar un poco la idea que tuvo el autor de la obra. Pensemos en, no sé, me viene ahorita, no sé, Chekhov, ¿no? A lo mejor él tenía una idea a la hora de escribir El Jardín de los Cerezos y la persona que lo va a adaptar, pues a lo mejor ya le cambió algo, a pesar de que quiso ser fiel a aquella historia, pues ya hubo algún cambio. Pero aquí, otra pregunta que a mí me surgió es, ¿qué tanto le debe el director al público cuando hace una adaptación demasiado vanguardista, demasiado contemporánea, y pues a lo mejor nos dicen, no, pues voy a representar a Macbeth, ¿no? Pero hay una adaptación, ¿no? Una elaboración. Entonces llega el público y como dice la FAB, pues ya ve otra cosa. Entonces, ¿qué tanto le debería ahí el director al público? ¿Cómo? Creo que no entendí la pregunta. ¿Cuánto le debería al director? No entendí. Sí, ¿qué tan fiel debería ser una historia que está en la marquesina, por decirlo así, para que el público no se sienta como traicionado? O como que... Cuando conserva el mismo título. Por ejemplo. Ya. Uy, pues aparecen los 7 enanitos en Macbeth. Pues es difícil porque, es decir, todo se puede con tal de decir es una licencia poética o es un, ¿no? Entonces, yo digo que no, o sea, la verdad es que no hay una regla, ¿no? Y digo, yo particularmente nunca he montado nada clásico, ¿no? O sea, yo como directora, ¿no? Como actriz sí, y bueno, hice bastante Chekhov cuando estaba en la escuela y así, pero, o sea, yo como directora, la verdad es que me interesa más
escuchar la voz de un dramaturgo contemporáneo que tratar de repetir una idea que se hizo hace mucho tiempo y que yo sé que yo no voy a poder expresar exactamente lo que quiere expresar esa persona. Entonces, por eso siento que se da tanto la adaptación, ¿no? Porque claramente el público de hoy no es el mismo público de la época de Shakespeare. Por más que digan que los temas de Shakespeare son universales y son atemporales, sí, pero ya no se habla igual, ya no se escucha igual, ya no se relaciona igual. Entonces, siento que sí es bastante difícil, es un gran reto, ¿no? Adaptar a Shakespeare, porque claro, no puedes hacer Shakespeare tal cual, siempre va a ser una adaptación, en mi opinión, ¿no? Entonces, yo particularmente nunca he adaptado un clásico, pero siento que todo es posible, ¿no? O sea, yo, como les decía, yo vengo de una escuela en donde, bueno, era muy común, por ejemplo, el teatro site-specific, ¿no? Que es el teatro hecho para un espacio, en un espacio, y donde los actores se relacionan específicamente con lo que está ahí, ¿no? Y bueno, eso es como otra manera de creación, ¿no? Ya el texto, por ejemplo, juega un papel secundario, ¿no? El espacio es como el elemento principal de relación con los actores. Entonces, la dramaturgia se construye a partir del espacio, ¿no? Y yo siento que pues muchos directores han trabajado así o de otras formas, ¿no? Pues yo siento que se vale y que más bien el público que va a ver, más bien que les cuenten o que les hagan consciente de que lo que van a ver no es el Macbeth que conocen, ¿no? Que es una adaptación, una inspiración, ¿no? Que el público sepa lo que va, ¿no? Yo creo. Y quizá Aquí, me por voy a aventurar ejemplo, a bueno, yo mencionar algo. interrumpiendo. Ah, dale, Mare, dale. Quizá me voy a aventurar a decir algo, pero creo que sí depende también mucho de la sensibilidad y la capacidad de abstracción del director, ¿no? O sea, para poder tocar el tema que quiere extraer del texto, como dices, los temas de Shakespeare nos podrán decir que son universales y claramente lo son, pero cuánto de los problemas y los conflictos que hay en la historia verdaderamente están relacionados o se vinculan con el público que irá, ¿no? En la actualidad. Entonces sí creo que, digo, no estoy hablando desde el desconocimiento, lo mío por acá son más o menos las letras, ¿no? Pero a partir de los textos puedo ir tendiendo esos puentes, ¿no? Y decir, creo que sí, no sé, pienso en la sensibilidad porque en alguna ocasión, y creo que ahí es cuando entendí un poco de lo que va la adaptación, fue una escritora mexicana que estaba hablando acerca de cómo adaptaron su obra, y en una escena en la que el personaje salía, volaba, el director lo que hizo fue salir, cambiar luces y ponerla a bailar, ¿no? Al personaje. Entonces estaba recreando un poco la fantasía que el personaje quería hacer. Entonces ahí entendí que también interviene un factor sensible quiero pensar, ¿no? Del director a la hora de abstraer verdaderamente la emoción que quiere representar. En alguna ocasión fuimos con Lafa a ver, ni siquiera decía adaptación, y ahí es donde entra lo que dice Ale, ¿no? Que me mintieron desde el título. Yo iba a ver una representación, porque ahí decía representación del Caballero de Olmedo. No, es que eso ya fue que tú lo recuerdas, yo sé que tú lo recuerdas, salimos muy enojados porque nosotros íbamos a ver una representación y lo que vimos fue una tropicalización, porque era un Caballero de Olmedo completamente sexualizado. Y que no tenemos problema en eso, más bien era como la sorpresa de que no era lo que estábamos esperando ver, ¿no? Entonces sí creo que también hay adaptaciones que de repente sí se tendrían que anticipar un poquito quizá, sin perder la sorpresa, para que el público sepa a lo que está
lo que está entrando, a dónde va a ingresar. No lo sé, pienso en eso. ¿Hay alguna adaptación que les haya decepcionado o en su defecto los haya impresionado por el nivel de recreación de algún director? Sí, y yo voy a hacer publicidad de una obra mía además, donde participé yo. Yo tuve el honor de participar en una adaptación que se hizo de una novela, y tengo que decir que leí posteriormente la novela, no la leí antes, y muy, 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 muy fiel. Sí, aquí en este caso, en este caso particular, nos basábamos en una novela y la idea y la historia, los personajes, eran prácticamente los mismos que se planteaban en la novela, con las diferencias de lo que siempre pasa. Los lectores o pues la imaginación de cada uno evoca entornos y personajes a su modo, pero fiel. Nos dábamos estas licencias de las que hablaba Juliana, de plantear una alternativa, una historia alternativa, unos conflictos diferentes a los que la idea original era, o que el final incluso estuviera planteado de forma diferente. ¿Cuál obra era, mi querido Ale? El Anatomista. Ok. Cierto. Ok. ¿Y puedes dar un poco más de contexto de a qué se refiere o a cuál es el tema principal del Anatomista? Que también hace poco tuvieron por ahí una pequeña discusión bastante interesante. Acerca de... Ajá, hace unos días. Pero ¿podrías darnos un poquito más de referencia de a qué va la obra del Anatomista? Obra literaria y obra teatral. Las dos representaban la historia de un científico, de un médico de la época del medievo, que contra todo lo que serían los planteamientos que en esa época histórica tenía la Iglesia de control sobre lo que serían los avances científicos, este médico en particular, pues saltándose un poco lo que serían las normas eclesiásticas, decide abrir sus propias investigaciones en paralelo, independientemente de si aquello era herejía o no, acerca de lo que es la anatomía genital de las mujeres. Bastante interesante. Sí. Ay, la obra. Primero el contexto histórico. Porque hoy hablamos libremente de ciertas cosas y el pudor no nos da ni para plantearnos si está bien o si está mal, e incluso está lícito decir que yo puedo opinar de cualquier cosa sin tener ni idea, o saltándome cualquier concepto religioso o cualquier código ético, moral. Pero imaginémonos en otra época donde tenemos un índice de analfabetismo enorme, donde todo el conocimiento lo tiene una institución, donde estar fuera de lo que las normas de esa institución marca es estar contra ley, contra natura, contra... Sí, o sea, ya... Solo el planteamiento histórico es interesante. Si a eso ya le añades abrir un tabú, como puede ser a nivel particular ya la sexualidad de cada uno, y ya no de cada uno, sino de cada uno en público, pues sí genera varios conflictos, pero la novela está planteada en el mismo esquema que nosotros trasladamos a lo que fue la obra de teatro. Digo, el conflicto que se planteó hace unas semanas, no sé cuál sea. No estuve. Sí, pero bueno, ya después recordaremos. Ya, perdón, a los que no nos hayan, claro, es que no estaba, perdón, pensé que era un conflicto suyo del programa, de que en alguno otro programa no, ahí había... se puede entre nosotros perdón, sí. Con Ale, con Iván. Perdón, fue una conversación personal entre las tres personas que estamos, sí, perdón. ¿En tu caso, Julie? Me estaba tratando de acordar, pero es que, no recuerdo ninguna que me haya molestado ni que me haya encantado, ¿no? Estoy tratando de encontrar algo
interesante que contar, pero, o sea, obviamente he visto muchas adaptaciones. Yo me acuerdo una particularmente que no es que me haya encantado, pero es algo que tengo muy presente en mi mente, ¿no? Es decir, hicieron una adaptación de Shakespeare, justo. eh, no era una obra en sí, ¿no? Eran personajes de Shakespeare, ¿no? Y entonces lo que hacían era hacer como un recorrido, digamos, por varias de las escenas más icónicas, ¿no? De varias obras de Shakespeare, y se llamaban Los Clowns de Shakespeare, y era una obra de clowns. Yo particularmente no soy muy seguidora de los clowns, o sea, lo admiro, tengo muchos amigos que son, pero no es que lo vea mucho, ¿no? Y esa obra fue creo que la vi tal vez en 2011 y en un centro cultural en Brasil y ellos trabajaban en una arena, ¿no? Era como un espacio de arena, como si fuera un circo. eh, y, y era como muy, es decir, no era un clown común, ¿no? Perdón mi ignorancia, porque yo no sé que está el clown, el Augusto, en fin, hay los diferentes tipos de clown, entonces no sé exactamente qué técnica utilizaban, pero era algo muy sensible, como decía Mare, no me acuerdo el nombre del director, luego lo pueden buscar, se llama Los Clowns de Shakespeare, y, y me acuerdo que era muy sensible, ¿no? O sea, no era un espectáculo como, ay, para hacer reír o era algo muy, hablaban muy directamente con el público, ¿no? O sea, hacían como los apartes, hacían las escenas y luego hacían los apartes. Entonces, era una experiencia muy bonita, ¿no? Me acuerdo. Entonces, sí, tal vez como de las adaptaciones es una que recuerdo muy bien, pero no era una obra específica, eran como varias, ¿no? Sí. Yo un poco a raíz de lo que platicabas ahora mismo y en respuesta también un poco a lo que estaba diciendo Mare, yo digo, y la pregunta que hacía Julio, yo creo que, digo, los clásicos, cualquier obra original es susceptible de ser interpretada y está padrísimo. Yo como espectador me encanta entrar a ver una obra y que hagan con ella lo que les dé la gana y verlo. Creo que la enorme diferencia como espectador, digo, yo me pongo ahora desde el punto de vista del espectador, es no sentirte engañado. Es que tú cuando entres sabiendo que vas a ver algo que se basó en una idea original, pero que hicieron otra cosa. Por ejemplo, utilizando el título que tú estás hablando, si yo compro las entradas para una cosa que ya de antemano se llama Los Clowns de Shakespeare, yo ya sé lo que voy a entrar. Mi actitud es de esponja. Yo voy a absorber, me lo voy a creer, voy a aceptar el código que tú estableces. Pero si yo entro en una obra que se llama La Dama de las Camelias y salgo viendo una lucha de guerreros americanos, pues claro, reclamo el dinero que me cobraron para entrar a verlo. O sea, Claro. digo, como espectador, desde luego como autor, como director, es padrísimo. O sea, tener un texto en tus manos y decir, voy a hacer con esto lo que a mí me dé la realísima gana artística, digo, a mí sí me gusta, pero como espectador creo que hay que darle suficiente información al espectador como para que cuando compra la entrada, sepa si lo que va a ver, no sé, es algo fiel a lo que a lo mejor su idea, su imaginario, porque estoy de acuerdo también. Original no creo que haya nada que no sea escrito ahora mismo, pero como no sé, como ayudar al espectador a entender qué es lo que va a ver, si lo que va a ver va a ser una fumada o si lo que va a ver va a ser no sé, Sí. una obra verídica, ¿sí? ¿No? Contextual. Es que ahí entraría el hecho de no querer, de evitar el aburguesamiento decimonónico del arte, ¿no? En este caso del teatro.
en ese tiempo, pues sí era muy, vamos al teatro, pues a entretenernos un ratito, ¿no? Supongo que en ese tiempo era muy difícil encontrar, bueno, ya ahorita ustedes saben un poquito más de historia del teatro, me imagino que en ese tiempo era un poquito más difícil encontrar algo que sorprendiera, ¿no? Sobre todo porque pues, es una onda como pre-vanguardista o previa a las vanguardias, entonces pues sí, seguramente en ese tiempo si la gente llegaba, se acomodaba y decía, pues, no sé, pónganme lo que sea, que ya sea lo que vengo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que sí sería bastante importante eh, como espectador, o yo como espectador un poquito más, menos profesional, pues sí, me gustaría como ver algo un poquito diferente, ¿no? Que le dé una torcidita ahí al rabo, porque si encuentro en escena lo más fiel posible a lo que está en un libro, pues entonces ya me lo sé y pues ya no tiene como mucho sentido que lo vaya a ver, ¿no? A lo mejor sería eso. Bueno, y hay una cosa muy interesante que yo siempre comento, que por ejemplo, antes, o sea, cuando había el corral real del teatro, ¿no? O sea, cuando se presentaban las obras, sí, de la época de Shakespeare o comedia del arte eh, no me voy a acordar exactamente como la época, pero lo interesante es que la gente reaccionaba, ¿no? La gente reaccionaba directamente, o sea, el público hablaba con los actores, ¿no? Y entonces eso también a los actores les generaba cierta... o sea, tenían que tener esa capacidad de improvisación, ¿no? Que muchos fueron perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, esa cosa que había tan viva con el teatro, que el público era casi parte directa del espectáculo, o sea, no les podían callar al público. O sea, el público decía, si iba a matar a no sé quién, era como, no, y sí, mátalo. Y entonces el público reaccionaba y eso era parte del teatro, pero luego, bueno, cuando fue ya después de lo de ¿cómo se llama Wagner, creo? Que bueno, ya se empezó a cerrar el teatro, ¿no? En las salas y ya se empezó a crear esa ilusión y la cuarta pared y todo eso. Y entonces ya el público fue quedando más pasivo y ya entonces y ahora es muy loco porque se va medio regresando con esa cosa del teatro interactivo, pero que es distinto al teatro de esa época, porque muchas veces se dice que es interactivo, pero no es realmente, ¿no? O sea, es decir, el público no va a salir gritando, es más bien, si yo quiero que tú interactúes, vas a interactuar, pero si no, callado, ¿no? Entonces es muy raro, ¿no? Cómo van cambiando esas cosas. Y justo hoy vimos un espectáculo y yo pensaba, wow, era como un espectáculo más para niños, ¿no? Y más de circo. Y los niños reaccionaban, ¿no? Y es padrísimo porque es algo muy natural, pero, pero que en muchos de los espectáculos ya eso no existe y como, no estoy diciendo que es mejor o peor, pero cómo van cambiando, ¿no? Esa relación con el público también. Ahorita que mencionas esto de reacciones, ay, perdón, mareo, ahorita nada más, me acordé, por ejemplo, las adaptaciones que se hacen del show de terror de Rocky, que es la película, y cuando van al teatro, interactúan, pero no es de que estén exponiendo directamente, sino que en este momento tienes que sacar tu periódico o tienes que gritarle tal o cual cosa a alguno de los actores o no lo mates, pero es parte del guión. Como bien menciona Julián, no es tanto esta No es parte, vivo, no es espontáneo, ¿no? Es sino que ensayado. ya está planteado, ajá, aunque sí se divierte mucho la gente y se ponen a bailar o nos ponemos a bailar ahí a mitad de la obra, pero es parte de, perdón, Mari. No, sí, está bien. De todas formas, quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esto, porque curiosidad. ¿Cuál ha sido el espacio? Es que me encantó la idea de que el espacio al final de cuentas también termina conectando. Y sí es cierto. Entonces, ¿cuál ha sido el espacio en el que han actuado, en el que han sentido como
no sé, como más o mayor fuerza, o se han sentido más cómodos, pero que no ha sido necesariamente el teatro. O sea, ya saben, el escenario y demás, ¿no? Sino un lugar, otro lugar que no sea el convencional. Sí ha ocurrido. Un baño. ¿Cuál fue esa? Esa no la sé. Yo he hecho teatro en baños, en cocheras. Sí. Ahí está, digo, ahí y retomo un poco lo de antes, o sea, el hecho de que como autor, que te caiga un texto en la mano o que tú decidas que eso es lo que quieres contar en ese momento y reescribirlo o adaptarlo, pues te da opción a que tú lo plantees como a ti te guste. Y sí, en un museo hice yo obra de teatro. En cuanto a cómo transmite la fuerza, obviamente, el hecho de que tú entres porque yo como productor, actor, director, pienso más en el espectador. O sea, me gusta mucho considerar qué es lo que va a ver, cuál es la percepción que se va a llevar, qué es lo que va a sentir, qué es lo que cómo va a estar en el tiempo en el que va a estar, cómo se va a sentir, cómo va a estar con nosotros. Entonces sí, el hecho de que ya entres, el estar rodeado de azulejo, que es un material frío, el olor a humedad, la sensación es completamente distinta y te predispone a que la historia que te vayan a contar, ya sea de amor y te lo cuenten en un baño, o sea de terror y te lo cuenten en un baño, el código que estás recibiendo te hace que la impronta de esa historia sea completamente distinta. Y eso no tiene nada que ver, digo, puede ser veraz o no al código con el que inicialmente se contó la historia primigenia, pero evidentemente el lenguaje del teatro le da un valor añadido si tú incorporas esos elementos. Ahí te lo dejo, Juliana. Nada más, creo que no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es el espacio más distinto o el más incómodo? ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Sí, que les haya provocado más como actores. Es que no sé muy bien también cómo mencionar esa emoción, pero sí como les haya generado más emoción. Pero actor, que no sea un escenario como tal, que no sea el teatro tradicional. Pues, o sea, como espectadora, hubo una obra que, o sea, yo lo quería hacer, o sea, yo lo veía, yo decía, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, me quedé así como, wow, si tuviera, como decía Lafa, si tuviera el dinero, ¿no? Para hacerlo, pero ya pronto. Pero fue también una obra que vi en Brasil, era una obra de teatro danza, ¿no? No era teatro danza, y de verdad fue de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, porque es que bueno, ahí es donde digo cómo juega el espacio, cómo juega la arquitectura y el espacio. El lugar, o sea, el centro cultural, que era muy grande, digamos como el CNA de aquí o algo así, tenía un piso todo de vidrio, ¿no? O sea, era todo un piso de vidrio, ¿no? Y abajo, en el piso de abajo, justo abajo del vidrio, era una alberca, ¿no? Una alberca en donde se usaba, que la gente usaba, en fin, era una alberca pública, ¿no? Y entonces la obra, tú la veías, o sea, el público entraba, se ponían en ¿cómo se llama eso? En donde te pones en una alberca, como esos inflables. Ah, ok, ya. Ajá, sí, como pequeñas llantitas inflables para... Ajá, llantas inflables, donde te sientas, ¿no? En una alberca. Y entonces el público veía la obra desde abajo, mirando, la obra pasaba arriba del vidrio, y entonces tú veías la obra desde abajo en el vidrio. Y entonces, bueno, o sea, era todo un show, o sea, era un viaje, o sea,
de verdad psicodélico, lo que sea, no necesitabas ni tomar nada, o sea, era un viaje así increíble porque obviamente era un teatro físico, un teatro del cuerpo, no tenía texto, era pura corporalidad, pero bueno, jugaban con las luces, con los sonidos, con pintura, con elementos, y entonces era una cosa impresionante, de verdad. Y claro, era una historia, eh, eh, era mucho más sensorial, ¿no? No era como una historia que veías, el personaje fue, pero bueno, era una experiencia increíble, ¿no? Y entonces ahí yo dije, wow, ¿no? Todo se acomodó para que esa experiencia pudiera pasar, porque también muchas veces pasa eso, hay espacios increíbles que no puedes intervenir, ¿no? Entonces, el centro cultural pudiera haber dicho, no, ¿cómo crees? La gente en la alberca, ¿me vas a pintar el vidrio? No, pero ahí es justo donde juega esa también negociación, ¿no? De, de las partes. Sí, sí, eso estuvo Suena muy, bastante muy interesante, bonito. suena bastante Sí, loco. Lo más sí. cercano que estuve ahí fue en un espectáculo que fue en la Carpa Santa Fe, donde te aventaban también, no era teatro, más bien era una experiencia sensorial, te aventaban aire con ventiladores gigantes, caía agua, tú te mojabas, o sea, te avisaban todo eso, y bueno, para estar jugando como niño estaba muy padre, pero una obra en específico no. Y en mi caso, pues más bien bueno, lo que casi siempre hacemos, es transformar un cuarto hacia lo que tú quieres. Creo que también eso me gusta, estar ahí medio apuntalando y jugando con herramientas y con elementos para transformar un cuarto X que sea una oficina de policía o ahora una cárcel o eso. ¿Cómo transformas tú ese espacio y que lo puedas llegar a transmitir y que realmente la gente te compre cuando entra a ese cuarto, de que se cierre la puerta y estás en otra realidad? Pero lo que está diciendo Ale y Julián está súper, súper chévere. No, incluso la ausencia de espacio. O sea, Ajá. yo durante tiempo estuve haciendo teatro de calle y el Oh, hecho de trasladar, de incluir a la gente que está en la calle, meterla dentro de un contexto, de una historia, de un entorno, que no es en el que están transitando los carros, los autobuses, las bicicletas, los niños que andan por allá jugando. O sea, tener esa capacidad de capturar al espectador y llevarlo a ese universo donde tú estás, que es esa misma calle donde está todo conviviendo todo eso, también tiene su valor agregado. O sea, que el espacio puede ser el más estrambótico que te puedas plantear o el más veraz a la historia original, pero que una ausencia de espacio, digo, no es una ausencia de espacio, pero vamos, que plantearte el hecho de que el entorno tampoco te acompañe, como puede ser hacer teatro callejero, o sí, dependiendo de la historia que estemos manejando, pero sí, yo admiro muchísimo estos contadores de historias que se ponen en un parque y ellos mismos con la historia que te están relatando te están llevando a ese universo y ya te están colocando y ya hueles los olores de ese mercado en el Bósforo y no sé, ves a esa princesa que está subida a la torre y tú estás ahí yo qué sé, en, en cualquier calle, en cualquier parque, en cualquier entorno y o sea, es también establecer cuáles son las bases del código en que quieres contar la historia. Sí, a nosotros los maestros que algo nos enseñó la pandemia es que el edificio no es la escuela, ¿no? Y creo que sería algo muy parecido con el teatro, el escenario, aquel escenario de actores hasta allá, público de este lado, con las luces apagadas. Creo que eso tampoco hacen necesariamente al teatro. no, claro que no. Y bueno, ellos mismos te lo pueden llegar a decir más que yo, que precisamente, como por ahí dice, ¿no? Dame un par de tablas, dos actores, y esas dos tablas es cualquier espacio que puedes llegar a tener y cómo puedes reinterpretar a partir de, como dice Ale, de la nada, y cómo puedes empezar a crear
todo un ámbito y todo en general. Sí. Por acá ya nos están avisando que parece que vamos a cerrar, pero antes, yo tengo una pregunta. Ahorita ahorita la pandemia pues ya está pasando, ¿no? Entre comillas, ya tenemos ciertas libertades que en cierto momento no tuvimos. Pero, ¿qué pasó con el teatro durante la pandemia? Bueno, por ahí estuve escuchando, no me tocó presenciar el teatro digital, que se hacía por medio de plataformas de videoconferencias. ¿Les tocó a ustedes? ¿No les tocó? ¿O tuvieron ideas? ¿O lo presenciaron? ¿O lo actuaron? ¿O cómo fue esta parte? Es que a mí me interesó bastante ahí. Perdón. ¿Quieres que vaya yo, Ale? Ok. Sí, tú bueno, primero esta vez. sí, en mi caso sí pasó algo bastante Tío, loco. ¿cuánto tiempo nos queda? Como unos 15 minutos, así que todavía... No, entonces sí te dejo hablar, tío, a ver si ahora... Voy a tratar de resumir un poco, ¿eh? Te dejo un minutito, ¿va? Sí, yo tenía una obra que ya llevaba un tiempo ahí medio madurando en mi cabeza, que hablaba sobre los estereotipos de la belleza, la cuestión de la mujer y la belleza, que es ser bella, y, ¿no? O sea, como temas que a mí me hablaban mucho y que sentía que a muchas mujeres también les hablaban, ¿no? Y entonces, bueno, llegué acá, a México, en marzo de 2020, bueno, febrero, marzo, y empecé a hacer un casting, ¿no? Porque yo quería ver a las chicas, quería que también hablaran y en el casting yo les preguntaba, ¿qué es la belleza para ti? Tú eres bonita, ¿no? Y les preguntaba eso en el casting. Y bueno, en fin, hice todo ese proceso, seleccioné a 3 actrices y tuvimos un ensayo presencial y entró la pandemia. Y entonces fue como, no puede ser. Y bueno, pero las chicas estaban o sea, querían tanto hablar sobre el tema que yo les dije, es que no sé qué hacemos, no sé qué va a pasar. Y ellas me dijeron, sigamos ensayando por Zoom, aunque sea, ¿no? Sigamos, pues, probando. Yo dije, ok. Y bueno, si seguimos ensayando por como 5 meses. Estuvimos ensayando como 5 meses por Zoom y obviamente nos sirvió mucho para madurar los personajes, para que ellas investigaran mucho, investigáramos cada una por su cuenta y yo a la par haciendo la producción y viendo cómo iba a pasar, ¿no? Porque yo ya tenía planeado estrenar en el Foro Shakespeare y entonces ellos me dijeron, bueno, ¿quieres estrenar en streaming? Y yo dije, no sé qué es eso, pero sí, vamos, ¿no? O sea, ya qué. Y bueno, yo readapté toda la obra, yo la tenía pensada para una obra, ¿no? En vivo, y la adaptamos para Zoom primero, porque yo pensé que iba a ser por Zoom, y luego dijeron, no, que va a ser grabada en el teatro. Y entonces la readapté para un escenario en donde mis actrices tenían que hablar con una cámara. Entonces, fue un proceso loquísimo. Agradezco infinitamente porque aprendí cosas, tantas cosas sobre teatro, sobre la vida, sobre cámaras, sobre tantas cosas. Y entonces, bueno, ellas estaban en una disposición muy increíble también porque sí, o sea, fuimos pasando por varios niveles, yo iba adaptando la obra, iba cortando, entonces esa escena ya ahora ella habla a la cámara y bueno, ¿no? Fue un proceso largo, lo estrenamos por streaming, ya estuvimos en 3 festivales con esa obra y uno en Cuba, uno en Argentina y uno aquí en México. Entonces, de alguna manera fue un trabajo que
fue mi debut como directora, entonces para mí fue una gran satisfacción. Siento que hay mucho que podría mejorar, pero de verdad el aprendizaje fue increíble, tanto para mí como para las actrices, y entonces fue algo muy bello, muy, muy bello. Wow. ¿Cómo se llama la obra? ¿La podemos Se llama... en algún lugar? Sí, claro, les paso todos los datos, sí. Se llama La inconfundible belleza del ser. Es un nombre un poco enredado, pero La inconfundible belleza del ser. Okay. Muy bien, ¿y en tu caso, Ale? Bueno, pues en mi caso, digo, me imagino que nos habrá pasado a todos. El año pasado como que llegó para romper los esquemas a todo el mundo. Y el hecho de sobrellevarlo, de sobrevivirlo, de superarlo, no sé qué plantearlo, pero el hecho de decir hay que seguir adelante con todas las limitaciones que ya por sí la situación a nivel mundial, porque además hablabas con cualquier persona en cualquier parte del mundo y meses antes o meses después terminamos pasando todos por la misma situación. Entonces, el arte, como cualquier otro evento en este planeta, se vio afectado. Y pues sí, me imagino que cada uno de nosotros en nuestras distintas formas intentamos sobrellevarlo. Yo, sinceramente, mal. Yo muy mal, muy mal, muy mal. Tengo que reconocer que el hecho de hacer teatro sin el elemento humano, sin el contacto físico, sin estar ahí al lado en el ahora con tus compañeros, solo a través, o sea, esta forma que tenemos ahora de comunicarnos con ustedes está bien padre cuando dices, venga, sí, esto es algo que dura unos minutos, pero si esto a la larga es un proyecto que inicia con una investigación, con unas premisas que hay que estudiar conjunto, que hay que sentirse, que el hecho de que tus reacciones influyan en las mías y tenemos esta pantalla de por medio, yo lo he llevado francamente mal. Afortunadamente, llegó este año que nos dio un poco de chance en el primer trimestre del año y bueno, pues empezamos a creernos que las cosas se han aflojado y a hacer otras dinámicas y a exponernos un poquito más, pero sí, mal, francamente mal. Sí, yo también opino lo mismo. Francamente mal. Ahora, es cierto, o sea, el espíritu de supervivencia de las artes hacen, como decía Julio, que hayan nacido nuevos códigos de comunicación para hacer unos híbridos de teatro cinematográfico, que está padrísimo. Tengo compañeros técnicos que han conseguido emitir obras de teatro o espectáculos en directo, en diferido, y que están súper bien iluminados, súper bien enfocados, que te dan vistas de distintos puntos, pero eso no es teatro. Digo, en mi, no sé cómo decirlo, no sé si sería en mi ignorancia tecnológica. El teatro tiene un aquí y ahora y un elemento de humanidad. En ese momento hay una ceremonia que se realiza en un lugar, en un momento, con unas personas, que el hecho de toda la tecnología del mundo el año pasado no. Y lo veías. Tú tenías tus compañeros, y digo, yo el año pasado no tuve así algún evento al que acompañar a la gente, pero sí me invitaban a acompañar a otros y decías, sí, está padre, pero sí, llegaba un momento que decías, venga, va, que sí, que va, que no me... pero al final tú miras, o sea, llega un momento que bajas la cabeza y tú estás en ropa interior, en la mejor de las situaciones, estás con tus pantalones de pijama, estás con el perro, estás comiendo, o sea, tu entorno, lejos de lo que es el cuadro de la cámara que estamos viendo,
no, dices, es que no me lo puedo creer, no me lo creo, o sea, si yo estoy así, ¿cómo está ese de ahí? ¿Cómo está Julio? Y Mare, si mira Mare hacia abajo, no, hay algo que no. Es distinto, ¿eh? Y si vemos una película, esa situación, porque el código del cine es distinto, pero cuando tú haces el teatro, el hecho de estar haciendo una escena, digo, y insisto, que hay verdaderos profesionales y tengo compañeros que me quito el sombrero del trabajo que han estado haciendo y se lo agradezco porque me han ayudado a escaparme de mi casa y de mi encierro día tras día el año pasado y hasta la semana pasada. Pero yo, sinceramente, rezando, y no rezo bien, para que esto pasara rápidamente y yo pudiera volver a hacer teatro en directo, en carne y hueso, en el aquí, en el ahora, estamos todos juntos. Sí. Sí, no, yo nada más, muy rapidito, nada más quiero comentar justo eso, que por más que lo haya hecho, sé que no es lo mismo. O sea, me queda clarísimo de que no es lo mismo y justo como les dije, o sea, lo que me queda es el aprendizaje o sea, de percibir cómo podemos adaptarnos, ¿no? O sea, y cómo a veces yo lo hice mucho por las chicas, porque ellas me decían, es que necesitamos decir esas palabras, sea como sea. Y entonces eso es muy valorable, ¿no? Si fueran streaming, ellas necesitaban decirlo. Entonces, eso para mí era, ok, lo vamos a hacer así. Yo sé que no es teatro como tal, es algo nuevo, híbrido, que quién sabe cómo se llame, que luego en el futuro van a nombrarlo seguramente, pero sí, claro, no es como un hecho teatral como tal, sí, eso sí, estoy de acuerdo. También, forma parte también de las nuevas experiencias que nos puede dar no sé, el mismo género, ¿no? Ya todos sabemos la experiencia de teatro presencial, pues a lo mejor teníamos que vivir un poco la virtual, quizá para apreciarla, quizá para entender que hay otra manera de compartir los discursos. Creo que es muy interesante porque todas las artes se vieron obligadas, entonces igual los que creaban música, pues todos hacemos en vivo, ¿no? Estamos en esta adaptación también todos tuvimos que ingresar, pero me parece muy interesante que justo ahí también se den las adaptaciones, ¿no? La primera de pura supervivencia y la otra ya la que nos interesa, ¿no? Pero sí, ha estado genial escucharlos, de verdad que les agradecemos mucho que estén aquí. Yo hablo en plural, pero pues, asumo que somos todos los miembros del conversatorio los que agradecemos que estén aquí. Y pues ya para ir cerrando, no sé si mis compas quieran decir algo, o ustedes también, cómo se sintieron, si próximamente tendrán obra, porque me parece que próximamente o ya están en obra, no sé si nos quieran compartir eso. Ale. Me toca esta vez a mí. Ajá, pues cierre de temporada. No, dale. pues yo, muy breve para que nos dé tiempo a todos. Pues sí, yo me he sentido muy bien. Agradecerles a ustedes. Yo no tengo que ustedes no me tienen que agradecer a mí nada, al contrario, agradecer que quieran escucharme, que quieran darme a mi oportunidad a participar en este momento. Y pues a toda la gente que los ve, que los escucha, pues agradecerles también este tiempito, este hueco, este trocito de la pantalla que me reservan a mí y felicitarlos por lo fácil que ha sido y pues porque ha sido así como improvisado, digo, aquí en la calle y pues gracias y vender, pues sí, yo les vendo que andamos ahora con mis compañeros haciendo una obra de teatro que se llama Blanco, que pueden verla, es una comedia que está en el Foro 37, en La Juárez, en la calle Londres 37, y ahí los esperamos cada sábado. Bueno, nos queda un sábado ahora en Ciudad de México, esperamos tener oportunidad de regresar aquí, nos vamos a Puebla después, pero el próximo sábado están invitadísimos a acompañarnos a las 8 de la noche en el Foro 37, Blanco. Muy bien. Bueno, ¿de qué va, verdad? ¿Cómo? ¿Nos pueden comentar de qué va? La de Blanco. ¿O no se puede?
Sí, te puedo comentar que que es una comedia, son 3 personajes que hablan sobre sus relaciones de amistad, cómo afrontan el pasar del tiempo y cómo siguen siendo amigos a base de callar cosas o de decir cosas, y sobre todo de cómo se dicen, cómo se conservan las amistades al tiempo, ¿sí? Por qué sobreviven las amistades con el tiempo? ¿A base de ser sincero con tus amigos o a base de callarte las cosas que sabes que a los demás no les gustan? Ay, amigos, ya me terminen, sigan. Juli, Bueno, yo les invito a ver a nuestro querido amigo Lafa al teatro. Eh, estamos con un tríptico de microobras que se llama Tanta Trampa. Tanta Trampa es mi dirección y son nada más los viernes, tenemos 2 viernes más, el 23 y el 30 a las 8 de la noche y a las 9:30 de la noche. Son 2 funciones por noche y son 3 obras cortas, como de 15, 18 minutos más o menos, y es un recorrido en una casa de los años 50 que se llama Casa Wong, está en la colonia Portales, y es un recorrido, son 3 obras escritas por Iván Tula, y bueno, en uno de los elencos está nuestro querido amigo Lafa, y bueno, eso. y en la otra también está actuando y dirigiendo, que pobrecita casi se nos vuelve loca mi querida Juli. También actúo yo, sí, en una de ellas. Y bueno, las obras hablan sobre temas intrínsecos como la muerte, los sueños, realidades y principalmente las trampas directas o indirectas que tenemos en nuestras vidas, las trampas que nos ponemos o las trampas que nos ponen otros, por eso se dice tanta trampa. Vayan, está bien buena, yo ya la he visto. Gracias. Blanco también está muy buena, vaya. Está Ay, buenísima. Sí. Pues queridos Jules, Mare, para ir cerrando. Bueno, voy, ¿no? Pues a todos nuestros queridos conversadores, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias, de verdad que estuvo padrísimo la plática, me la pasé increíble, se me fue el tiempo súper rápido, pero a los queridos conversadores que están por allá del otro lado del canal, pues yo les recomiendo que empiecen a consumir teatro, porque creo que el teatro no es un producto tan seguido en México. Sin embargo, creo que por ahí es importante no sé, pues primero para entretenernos, para reflexionar y seguramente para tener también cierto bagaje cultural, que bueno, sería lo menos importante. Lo importante sería la reflexión, ¿no? Que ya vimos cómo se las gasta la gente de teatro en esta parte de las reflexiones, es una cosa bastante interesante. Entonces, en lugar a lo mejor de ir a ver una película y comprar las palomitas y todo eso que va a salir bastante caro, pues podemos ir al teatro y tener una experiencia pues un tanto diferente. Gracias. Teatro independiente. Bueno, en todos, pero igual si nos echan la mano más en el teatro independiente está mucho mejor. Y que equilibren los destinos económicos, ¿no? Todos. Vayan y consuman teatro, y también si alguno por ahí nos está escuchando y quiere entrarle al teatro, pues ya ha escuchado también experiencias increíbles. Me quedo con lo de los espacios, el baño, la piscina y arriba el techo de cristal, híjole, con muchas ganas de ya que haya espacios y entrar, ¿no? Nuevamente en la dinámica de consumir, reactivar, pero también volvernos a sensibilizar en otras cosas. Muchísimas gracias por estar aquí, Lafa, también nuestro teatrero del grupo. Ha estado increíble. Ojalá quiera regresar.
cuando quieran volver a platicar de alguno de los temas de literatura o de cualquier tema, porque ya el conversatorio cada vez lo vamos ampliando más para no nada más quedarnos en un solo punto. Obviamente están invitados también para estar promocionando cada uno de los proyectos que estemos haciendo individuales o en conjuntos, pues están totalmente aquí. Muchas gracias, Julio, Mare, Ale, Jules, muchas gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Gracias. Cuídense. Y vayan al teatro. Vayan al teatro. Por favor. Chao. Cuídense mucho. Bye, gracias. Recuerden el martes de lectura en vela conmigo. A ver por aquí cuánto se me ocurre por ahí. Para los conversadores, estamos ahí al pendiente. Nos vemos.